Todos hoy nos alegramos tanto con el convento porque es la fiesta principal de estas hermanas que aquí se han consagrado a vivir en clausura de un modo contemplativo, dedicada solo a Dios. Y la fiesta principal de este convento está unida a un misterio tan grandioso, tan impresionante como es el que celebramos hoy, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Un misterio verdaderamente asombroso. Mirad, yo no fui educado en mi infancia en la devoción a la Virgen María, y después incluso en el seminario, por más que yo me esforcé en fomentarlo, en leer cosas, etcétera, pues tampoco era una cosa que surgiera como sentimiento, era una cosa racional. La Iglesia me decía que era bueno tener devoción a la Virgen María, que era bueno rezar el rosario, y yo lo hacía. Que era bueno pedirle cosas, yo lo hacía. Pero no sentía especialmente sentimiento en ello, era una cosa fría y racional. Y aunque todavía, desgraciadamente, me sucede eso, y esto os lo digo para que aquellos que sintáis devoción en lo más profundo de vuestro corazón no la deis por supuesto, que todo el mundo la tiene, no lo deis por supuesto, es un don de Dios. Incluso aunque los padres os lo hubieran inculcado y enseñado y promovido, aquellos que tengáis devoción a la Virgen como un sentimiento ardiente del corazón, es un don de Dios. Yo desgraciadamente no lo tengo, y creo que a lo mejor el Señor no me lo ha dado para poder predicar lo grandioso que es tenerlo. Y he visto incluso en personas muy poco religiosas, que ni iban a misa los domingos nunca, pero que el amor a la Virgen María era una cosa impresionante. Fijaos qué misteriosas son las gracias de Dios. Pues os digo esto como prólogo a esta profundización en el misterio que hoy celebramos, y que para mí, aunque sea de un modo racional, lo he ido descubriendo con los años. Porque yo al principio, en el seminario, pues sí, creía que la Virgen María era la más santa de todos los santos, pero ya está. Simplemente un santo llegaba hasta aquí, otro más allá, y la Virgen María por encima. Pero esa era mi fe, no pensaba nada más. La visión que tenía de la Virgen María era minimalista. Reconocía todos los dogmas, pero en su mínima expresión. Sin embargo, con el tiempo, profundizando sobre todo teológicamente, pues me di cuenta lo que era la predestinación de la Virgen María. Me di cuenta de que cualquier arquitecto, al construir una casa o un gran edificio, ya no digamos una catedral, cuenta con un plano detallado de lo que va a ser esa casa. Lo mismo sucede con Dios a la hora de construir todo este universo. Cuando no había nada todavía, cuando Dios estaba solo, porque hubo un tiempo en que Dios estuvo solo, en que no había universo material, en que no había ángeles, solo estaba Dios. Y cuando Él determina que va a existir el universo, la Virgen María ya formaba parte de ese plan divino. Es más, la Virgen María supone tal acumulación de santidad, de virtudes, de esfuerzo por amar a Dios,
supone tal acumulación de amor a Dios que no era que la Virgen María estuviera en el universo, sino que el universo era lo que engarzaba la gran gema que iba a ser la Virgen María. El universo entero se convertía en pedestal de la Virgen María. Yo a esa conclusión he llegado, porque me he dado cuenta, después de leer a los místicos, a los padres de la Iglesia, a los grandes doctores que hemos tenido en estos 2000 años, iluminados por el Espíritu Santo en tantas de sus páginas, que el valor de la Virgen María es tal que ella sola vale más que el resto del universo. La santidad de la Virgen María no es simplemente que sea la más santa entre los santos, sino que cualitativamente su santidad es superior. No es una mera adición de más santidad, sino una santidad cualitativamente superior. La Virgen María es la gran obra de arte, la obra maestra de Dios. Por eso ella, aun siendo una mera humana, mereció, no simplemente es una concesión sin más, mereció por sus propios méritos, tras una vida de esfuerzo, tras coparticipar de la pasión de Cristo, tras todo el amor que le dio, ser a Dios, ser la reina de los ángeles. La Virgen María, por tanto, no es una santa más. Si fuera simplemente la número 1 en una lista de santos, la Iglesia no hubiera insistido tanto, no la hubiera puesto tan presente en todas partes como la ha hecho. Es como si Dios tuviera una insistencia en que los seres humanos descubrieran lo que es la Virgen María. Y hay dos cosas en las que hoy, esta tarde, en mi oración personal, reflexionaba: el concepto de providencia y el concepto de predestinación. La providencia es, dice Santo Tomás, la razón del orden de las cosas a sus fines, preexistente en la mente divina. La razón del orden de las cosas. El universo no es una mera sucesión de azares, no es una especie de suma de loterías, sino que hay una razón en el orden de las cosas, que es la mente divina que hay detrás. Dentro de esta providencia que cuida hasta de los pájaros del campo, dentro de esta providencia que significa que si existe Dios, no se mueve una hoja sin que Dios expresamente lo permita. Lo repito, en ningún bosque del mundo se mueve una hoja, un poquito, sin que expresamente ese ser infinito que tiene pleno poder sobre todas las cosas, expresamente lo quiera. Pues bien, dentro de esta providencia universal que cuida de seres tan pequeños como las hormigas, existe una parte de la providencia más grandiosa, que es la predestinación. La predestinación, Santo Tomás de Aquino dice, es el plan de la transmisión de la criatura racional al fin de la vida eterna preexistente en la mente divina. Es el plan de Dios, plan como el arquitecto que lo tiene delante de sí, de la transmisión de la criatura racional, este alma, al fin de la vida eterna. A ti te doy gracias para que vayas a la vida eterna.
o para que llegues a este nivel de santidad, o para que llegues a esto. Eso es la predestinación. Y por eso los seres humanos que verán a Dios, sobre ellos, en la providencia divina se inserta esa cosa tan grandiosa que es la predestinación. Antes de que nacieran, estaban predestinados a la felicidad eterna. Pues si eso sucede con todos y cada uno de los que van a ver el rostro de Dios, en el caso de la Santísima Virgen María, la predestinación era, iba a decir mayor, no, totalmente distinta en cuanto a su calidad, en cuanto a su profundidad, en cuanto a su maravillosa nobleza. No era simplemente una predestinación a la salvación, era una predestinación a ser el vaso que contuviera el cuerpo de Cristo en el que habitaba la plenitud de la divinidad. Era la predestinación, aquella era el metal que iba a ser labrado como cáliz para contener la sangre de Cristo en el altar de los cielos, y en el que Dios mismo iba a engarzar las gemas, las perlas de todas las virtudes habidas y por haber. Todos los dones posibles que otros tienen en pequeña medida, en ese cáliz iban a refulgir de un modo que solamente en el cielo lo podremos ver y decir: increíble, la obra maestra de Dios, la que vale más que todo el universo. En ella la providencia, la predestinación se conjugan en unos planes todavía más particulares y grandiosos que toda la predestinación y providencia junta de todos los seres humanos del mundo y todos los ángeles. Por eso la Iglesia, una y otra vez a lo largo de 2000 años, va a estar diciendo estos sermones, va a escribir tratados, va a poner pinturas en todos los templos, casas, estatuas, tallas, retablos, porque no hay manera de cantar suficientemente la obra maestra de Dios. Nunca hay que tener ningún tipo de escrúpulo a pasarnos en las alabanzas a la Virgen María. No hay nada que satisfaga más a un artista que el que elogien su obra. Cuando a un pintor le dicen: qué maravillosos ojos has puesto en este rostro, fíjate el paisaje de detrás, fíjate la composición, el equilibrio que hay, no hace falta decir, como si fuera tonto el artista, pero tú lo has hecho, pero elogio la obra, pero en realidad te elogio a ti. No. Si alguien es tan inteligente como para hacer un gran cuadro, o una gran novela, o una gran catedral, el elogio de su obra redunda directamente en el Creador. Lo mismo pasa con la Virgen María, exactamente lo mismo. Si un ser humano, un cristiano, dedicara el 95% de sus oraciones y alabanzas a la Virgen María y me dijera: Padre, yo es que así lo siento, pues le diría: adelante, no pasa nada, no pasa nada, que al lado de la Virgen María no te vas a perder, vas a recibir la ayuda de Dios, es el canal, en el fondo estás elogiando a Dios. Por eso, este sermón de hoy, centrado en la Virgen María, es verdaderamente un modo indirecto de elogiar al que ha hecho un plan tan grande. Si todo dependiera de nosotros, los humanos, nunca se nos hubiera ocurrido un plan tan magistral, un plano del universo, de la catedral, de toda la historia del universo humano, tan fascinante. Acumular tal cantidad de amor, de perfección en la gema de la creación.
es lógico. Es lógico porque en una catedral hecha por las manos de Dios tiene que haber un centro material. En una catedral material siempre hay un centro material. Y ese centro material es Dios encarnado. Y Dios encarnado no puede ser dejado en el suelo. Tiene que haber un cáliz que lo contenga. Y ese cáliz tiene que estar sobre un altar, que serían las piedras de ese altar, todos los santos, todos los patriarcas, todos los místicos que previa y posteriormente sujetan espiritualmente eso. Entonces, la misma lógica, casi diría yo, arquitectónica del universo, al contemplar lo que es Cristo, entendemos que tiene que haber su cáliz, la parte material que sostenga esa unión entre la divinidad y la humanidad. Nada más, que todos nosotros nos esforcemos en la devoción a la Virgen María y que este sermón sirva al menos para que todos aquellos que sentís vivo e íntimo amor como hijos a vuestra madre, no lo deis por supuesto, que otros no lo tienen, incluso habiéndoselo pedidos durante años, y tienen que conformarse aferrándose a las verdades de la fe y esforzándose, aunque el corazón se les quede frío. Dad gracias a Dios todos los días por esa devoción, que es signo clarísimo del amor de Dios, que ha puesto ese regalo en las almas de aquellos que lo tenéis. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo.